Hoy jueves 8 de noviembre en Interfaz, el Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es establecido por la ONU para fomentar la enseñanza y el acercamiento de la sociedad a la ciencia. Es el tema de nuestro reportaje del día. Nos visita en el estudio la jefa del Departamento de Gestión y Desempeño de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, la bióloga Gabriela Chávez Hidalgo. ¿Sabes qué son los biocombustibles y cómo pueden ayudar al medio ambiente? Descúbrelo con un interesante reportaje y una plática en el estudio. Nos enlazaremos con el matemático Alberto Coto García, quien es considerada la persona más rápida del mundo haciendo cálculos mentales. ¿Cómo debes reaccionar ante un infarto? En nuestra sección Salud para Todos nos visita Ulises Mendoza González, subjefe de residentes en el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, y nos dará todos los detalles. El escritor Armando Trejo nos comentará sobre el 5º seminario de fomento a la lectura, Cuerpos y Relatos. En nuestra sección México X platicaremos sobre el curso electrónico y gratuito Evaluación 2.0, Diagnóstica, Formativa y Sumativa. Conoce la licenciatura en Ciencia Forense que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México. No le cambies, porque lo mejor de la información en educación está aquí en Interfaz. Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz. Es un verdadero gusto saludarlos, llegar ya a esta mañana de jueves. Qué rápido se pasa la semana, qué rápido se está acabando este 2018. Pero bueno, finalmente y por fortuna existe muchísima información relacionada a la educación, un tema fundamental también para el desarrollo de cualquier sociedad. Y por supuesto nosotros con mucho gusto les llevamos hasta sus hogares o hasta donde se encuentren por medio de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y que también nos puedan seguir en vivo por estas plataformas, ¿no? Bendita tecnología que nos permite precisamente podernos adentrar desde distintas formas. Y bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Ana Cris, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Omar, es un placer saludarte, sobre todo a los amigos de la Agencia Informativa de Educación de México. Darles la bienvenida, también saludamos con muchísimo gusto a Griselda Yebra. Ella nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana y los invitamos a quedarse con nosotros en la próxima hora y media, donde tendremos un programa dedicado en mayor medida a la ciencia, porque pues estamos muy cerca de conmemorar el Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, así que estaremos hablando muy importantemente sobre este tema. Acompáñennos. Así es, Ana Cristina, acabas de dar con el clavo de cómo vamos a desarrollarnos o hacia dónde vamos a orientarnos esta mañana en cuestiones temáticas, y es que es muy importante cómo la ciencia se ha ido construyendo, desarrollando, estudiando, evolucionando, pero hacia un principio muy claro, y por eso la ONU designó el 10 de noviembre como el Día de la Ciencia para la Paz. Y este concepto y este tema y esta visualización es muy importante. Sabemos que después de las dos grandes guerras mundiales que se desarrollaron primero en 1914 y después que concluyó hasta el 1945 con la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización de las Naciones Unidas precisamente para fomentar la paz desde una perspectiva teórica dentro de las relaciones internacionales. La ciencia y la tecnología en ese momento se enfocaron también sobre todo en temas relacionados con la conquista espacial, con el desarrollo de armamento en sus distintas aristas en ese periodo del mundo que fue la Guerra Fría, y posteriormente la ciencia fue evolucionando y por fortuna se comenzaron a establecer aristas que fueron aplicadas para la paz, para buscar una paz sustentable, también un desarrollo sustentable en todas las sociedades del mundo, y por supuesto esta ciencia enfocada a que existiera un mejor nivel de vida para todo el planeta. Falta mucho por hacer, no han existido guerras contundentes, no obstante existen todavía muchas desigualdades en muchos niveles en las sociedades del mundo. La educación es factor clave y también la ciencia va hacia ese rubro, la educación.
Así es, Omar, la ciencia es uno de los principales factores que determinan el progreso de las sociedades. Es tal su importancia que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, estableció el 10 de noviembre como Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, una fecha que destaca la importancia de los desarrollos tecnológicos y la necesidad de cuidar que la ciencia sea utilizada para fines pacíficos. Veamos este interesante reportaje también de cómo la ciencia es esencial en la educación. La ciencia es un derecho humano y, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, tiene un papel fundamental en la construcción de la paz al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. Desde 1986 se celebra en noviembre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz. El objetivo es acercar la ciencia a la sociedad y dotar a los individuos de los conocimientos necesarios que les permitan elegir sus opciones profesionales, personales y políticas, así como atraerlos al mundo de la investigación. Quality science education is essential to craft sustainable and inclusive answers to the needs of a world of limited resources, by releasing the boundless talent of young women and men. For this, we need to foster interest in science from an early age, by encouraging programs that stimulate inquisitiveness, that mobilize the ambition to know, and then to know more. En este marco se estableció en 2002 el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que busca además favorecer la comprensión sobre la fragilidad del planeta. La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, es la agencia de la ONU mediante la que se establece este acercamiento con la sociedad. A manera de contribución a la implementación de la Agenda 2030 y como parte de la estrategia de la UNESCO denominada Laboratorio de Ideas, se emitió una serie de documentos bajo el título Policy Papers. Estos documentos son elaborados por algunos de los principales expertos en determinados campos de conocimiento, con el objetivo de ser una invitación de la UNESCO para avanzar en el debate público informado sobre el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación para la construcción de sociedades del conocimiento más sostenibles, democráticas, inclusivas y con amplia protección a los derechos humanos. En 2016, este documento estuvo dedicado a difundir la necesidad de una educación científica de calidad para todos que impacte positivamente en la formación ciudadana de cada persona. La UNESCO establece que el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible depende en gran medida de los avances en el campo científico. Insiste además en la necesidad de contar con una población científicamente preparada que no sea espectadora pasiva de los problemas que frenan el progreso hacia sociedades sostenibles, justas y equitativas. Los expertos coinciden en que una persona sin una formación científica adecuada tiene limitada su capacidad de participación democrática. Bajo su perspectiva, la UNESCO dimensiona el problema más allá del contexto escolar, considerando que una educación científica de calidad tiene además injerencia en la sociedad, en la cultura y en la ética, debido a su impacto en las posibilidades de desarrollo de cada país, de tal manera que debe ser ubicada en la agenda política y estratégica para ser considerada con la prioridad que requiere. El escenario que permitiría, de acuerdo con el documento, augurar una nueva educación científica que asegure el aprendizaje de calidad para todos incluye, entre otras cosas, el diseño y establecimiento de políticas claras en educación científica, formación de educadores de ciencias acorde a las nuevas funciones que debe cumplir la educación científica, promoción de políticas de formación permanente y especialización, así como la incorporación de la innovación programática y el enriquecimiento de las oportunidades de aprendizaje creativo, como intercambios y pasantías, tanto para educadores como para estudiantes, a las políticas de Estado en materia educativa. Pues ahí está, querido Omar, no solo la ciencia es importantísima para el desarrollo de las sociedades, sino que empieza desde el entorno educativo, el fomento a la ciencia y, por supuesto, pues preparar a las poblaciones a que desarrollen esta área del conocimiento. Así es, todo por el bien de un futuro mejor, sustentable, y hacia eso vamos después del corte. En 1539, el emperador Carlos V concedió a Guadalajara de Tlacotlán el título de ciudad y escudo de armas.
Seguimos abarcando este interesante tema de la sustentabilidad, la ciencia, la tecnología, cómo confluyen estos conceptos y estos actores definitorios del cambio de nuestra sociedad. Y es que, bueno, el desarrollo, dentro del desarrollo se incorporan nociones, sobre todo este término, la sustentabilidad. Los expertos señalan que se trata de un compromiso con el planeta y la civilización. Para hablar sobre esta disciplina nos acompaña la bióloga Gabriela Chávez Hidalgo. Ella es jefa del Departamento de Gestión y Desempeño de la Coordinación Ambiental Politécnica para la Sustentabilidad. Doctora bióloga, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Ana. Un tema que ha venido, creo yo, creciendo, desarrollándose, sustentándose, bueno, para la redundancia de la sustentabilidad, pero desde la trinchera de la biología, ¿cómo abona, cómo aporta para el desarrollo de la sociedad misma, ¿no? Sabemos que es un área y una disciplina fundamental, pero ¿cómo plantearlo a la gente la importancia y los avances? Sí, mira, de alguna manera desde esa disciplina es justamente donde menos podemos aportar muchos conocimientos, porque la sustentabilidad tiene que ver, como bien lo han mencionado ustedes en sus cápsulas, es nuestra relación como sociedad con el medio. Y nos relacionamos con el medio a través de las tecnologías. Entonces, ¿por qué? Porque es la civilización humana, es el humano aprovechando los recursos, aprovechando todo lo que el planeta te está aportando para favorecer condiciones o de productividad, o de sobrevivencia, o de salud, o de habitabilidad. Y bueno, ello nos lo ha dado las distintas técnicas y las tecnologías que se generan desde nuestra actividad profesional. Y de ahí la importancia, por ejemplo, que el Politécnico ve como institución que está comprometida con el desarrollo tecnológico, con la generación de ciencia, con la generación de profesionistas comprometidos con la sociedad. Claro. Ustedes saben que el lema del Politécnico es la técnica al servicio de la patria. Entonces sí, nosotros estamos comprometidos en favorecer que nuestros jóvenes puedan ser profesionistas críticos, responsables, pero que comprendan su papel en la construcción del desarrollo sustentable. Y ello tiene que ver con asegurar que las formas de organización, que ahorita vemos nuestra civilización no es la que, como estamos ahorita organizados, y hablo a nivel mundial, ¿no? Quizás a nivel local puede haber una mayor diversidad de formas de organización. Pero a nivel mundial estamos no siendo sustentables, es decir, no estamos dejando a siguientes futuras generaciones la posibilidad de satisfacer sus necesidades, ¿no? El agua la estamos contaminando, difícilmente pensamos que en 50 años las comunidades van a tener acceso a agua, difícilmente van a tener acceso a suelos fértiles que les provean alimentos, difícilmente van a tener océanos. Pero estamos a tiempo para actuar. Desde luego, y como bien comentabas, desde la educación es donde nosotros vemos la mayor oportunidad y la problemática la debemos ver como áreas de oportunidad. ¿Dónde podemos incidir para construir escenarios deseables del desarrollo? Claro. Y la educación, la biología aporta muy poquitito, pero por ejemplo la sociología, la economía, la administración, todas las ciencias aportan muchísimas expectativas de cómo contribuir a la sustentabilidad. Claro, claro. Bióloga, y es que parece que hubo una especie de ruptura, ¿no? De desconexión en la humanidad. Empezamos a desarrollarnos, se generó la etapa de la revolución industrial y parece que nos olvidamos de dónde vienen todos esos recursos que explotamos, al grado que muchas de las personas que vivimos en grandes ciudades, los niños sobre todo, no saben de dónde vienen las cosas que utilizan, ¿no? No saben de dónde vienen el pollo que compran en el súper, ni el agua que sale cuando abren la tubería. ¿Cómo ustedes desde el Politécnico, desde esta área que usted coordina, intentan generar estrategias para de alguna forma revertir esta situación? Mira, desde luego para nosotros es fundamental el papel del docente. Entonces hemos trabajado mucho, desde luego recabando todo el esfuerzo que ya lleva el Politécnico históricamente haciendo, porque el Politécnico fue el que inició con las cátedras en recursos naturales. Pero bueno, esto no se ha generalizado en todos los docentes de todas las áreas del conocimiento. Nosotros queremos que los docentes, como expertos desde su área de conocimiento,
promuevan la reflexión en los jóvenes sobre cuáles son las áreas de oportunidad para desarrollar tecnologías que sean preventivas del daño ambiental, ¿no? Y bueno, eso te hace entender esta realidad. Dices, bueno, pues nosotros no somos mantenemos esa lógica de que somos una especie especial, ¿no? Importante, y nos separamos de todos los animales. Incluso en los estudios de lenguas, todos son animales menos los humanos, ¿no? Entonces, esa falta de comprensión de dónde venimos y de que nosotros necesitamos agua, nosotros necesitamos de todos los demás organismos para sobrevivir, de las abejas. Debemos frenar la ruptura de relación que tenemos con el otro, con el medio. Y bueno, esta es una cuestión no solo en la cultura en el casa, no solo las televisoras deben ayudar a favorecer una acción de comprensión de que, bueno, un árbol grande, un árbol saludable, es importante, no lo veas como algo que tengo que podar porque pues yo tengo que controlar las cosas, no. Somos parte de un medio y el desarrollo de todos los demás, hablo de arañas, hablo de lombrices, hablo de microorganismos, claro, desde lo más pequeño, va a determinar tu posibilidad de supervivencia. El aleteo de la mariposa, ¿no? Y va a determinarlo, de verdad, porque si nosotros seguimos creyendo que vamos a caminar solos por el mundo, como los escenarios futuristas que nos enseñan los programas y películas, ¿no? Un medio inerte, ¿no? De casas y casas y casas y casas. Yo no me explico dónde están obteniendo energía, si ya incluso diseñan ambientes contaminados, ni siquiera puedes captar energía solar. Sí es difícil pensar que haya supervivencia si nosotros no retornamos, como bien mencionabas, a nuestra relación con el medio de una forma más armónica. Y esta forma armónica es comprendiendo cómo opera y qué papel juegas tú dentro de todo este contexto. Bióloga, ¿qué libro, qué guía, qué lectura recomienda para la gente, jóvenes, adultos que no están tan empapados en los temas de la biología, pero que les ayudaría a reflexionar al respecto? Bueno, mira, de la biología, desde luego hay mil temas, ¿no? Yo no quisiera enfocarme en específico de la biología, pero bueno, creo yo que lo más relevante es en materia de desarrollo sustentable. A lo mejor para un joven que pueda leer los primeros libros que estaban detectando la primavera, ¿no? Claro. Okay. Bueno. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora, bióloga, muy interesante este tema. Yo creo que le tendremos que dedicar un programa completo para la reflexión, para el análisis con químicos, biólogos, sociólogos, administradores, filósofos. Incluso filósofos. Incluso? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos pronto seguramente. Gracias, vamos a hacer una pausa, regresamos más entrevistas. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Seguimos platicando sobre la ciencia para la paz, la ciencia para el desarrollo, la tecnología y todas las diferentes gamas y pues desarrollos que nos pueden ayudar a alcanzar estos objetivos. Y para eso seguimos platicando sobre sustentabilidad y sobre combustibles. Y la Universidad Nacional Autónoma de México está trabajando en el desarrollo de opciones ecológicas de combustibles. Actualmente hay diversos ejemplos como el bioetanol o el biodiesel que poco a poco se van incorporando a las cadenas productivas. Vamos a ver más detalles sobre cómo la UNAM los desarrolla en el siguiente reportaje y regresamos con una charla con el Instituto Politécnico Nacional. Los biocombustibles han cobrado relevancia en todo el mundo debido a que se considera una alternativa ecológica a los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón mineral. Pero, ¿qué es un biocombustible? Compuesto por alcoholes, éteres, ésteres y otros compuestos químicos generados a partir de tejidos de plantas y animales, residuos de agricultura y actividad forestal y algunos desechos industriales. Son también fuente de energía renovable debido a que proviene de la fotosíntesis de las plantas. Se usan principalmente para motores de vehículos. Los dos biocombustibles más usados en el mundo son el etanol y el biodiesel. El etanol, que es alcohol, se produce utilizando como materia prima la caña de azúcar y cereales. El biodiesel se produce a partir de aceites vegetales o animales. Las especies más usadas para obtenerlos son la palma africana y la soya. Todos los países tienen la capacidad de producir biomasa vegetal o animal y por lo tanto biocombustibles. La producción de este compuesto ofrece seguridad energética, especialmente a los que carecen de petróleo.
En México, la producción de biocombustibles se ha incrementado en diversas regiones del país, así como el estudio en este campo, principalmente en universidades públicas y centros de investigación y desarrollo. Y precisamente ya lo adelantaban a Cristina Olvera para hablar más sobre este interesante tema, los aspectos, las aristas de este tipo de investigaciones de nuestras dos principales universidades en México, la UNAM y también el Politécnico Nacional. Y de la mano del Politécnico precisamente se ha creado una planta de biodiesel y nos acompaña en el estudio una de sus creadoras, la doctora Violeta Jazmín Mena. Ella es profesora investigadora del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional y responsable técnico del Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles. Muy buenos días, gracias Violeta, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, pues muy contenta de estar aquí. Antes de entrar a este mecanismo de entender esta planta productora de biodiesel, platícanos de forma muy breve qué es el biodiesel. Bueno, el biodiesel lo podemos entender de forma simple como un análogo del diésel fósil que todos conocemos, que los camiones grandes cargan en las estaciones de servicio. Es un análogo renovable, como veíamos en la cápsula, que se obtiene a través de la biomasa. Y entonces tiene ciertas características semejantes al diésel que hace que se pueda utilizar en las mismas máquinas de combustión. Tiene algunas diferencias o algunas particulares, o sea, no es exactamente lo mismo, pero digamos que es lo suficientemente similar para que se pueda utilizar. Un combustible más noble para el más medio noble, ambiente, ¿no? Principalmente al provenir de una fuente renovable. Entonces, Ok. de ahí ya cae dentro de las energías alternativas. Claro. Y después, además, tiene otras ventajas, como una menor toxicidad. Los límites de exposición a los que puede estar sometida una persona son mucho más grandes, es mucho más benigno y es mucho menos riesgoso su manejo. Una de las características principales de un combustible es su inflamabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el biodiesel tiene fácilmente la mitad del riesgo en su manejo en cuanto a inflamabilidad que un diésel fósil. Entonces, mucho más seguro y ambientalmente amigable. Claro. Cuéntanos ahora, doctora, por favor, sobre este proyecto de la planta productora de biodiesel que pues está ahora sí que inscrito en una de las ciudades con mayor caos en este aspecto, más consumo de combustibles fósiles, más producción de gases de efecto invernadero en nuestro país y pues probablemente en la región. Sí. ¿Cómo es que logran concretar este proyecto? ¿De dónde surge? ¿Y cuál es la suma de fuerzas que se utilizaron para lograrlo? Me gustaría hacer una breve introducción relacionada con lo que estábamos comentando. El interés en los biocombustibles precisamente surge por toda esta presión que hay debido al calentamiento global, cambio climático. Claro. Entonces aumenta el interés en diversificar la forma en la que producimos energía, que básicamente ahorita es a partir de recursos fósiles. Entonces eso nos pone una gran cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, de unos 20 años para acá se retoma ese interés por los biocombustibles. Esto está en boga, a ver cómo los podemos introducir, cómo podemos ponerlos ahí que sean competitivos. Siempre me preguntan, ya cuando lo van a aplicar, dicen, ¿pero me va a salir más barato que el diésel de la gasolinera? Siempre y les es lo digan, más véanlo importante. de la otra forma. A largo plazo te va a salir más barato. Sí, o sea, todo lo que nos vamos a ahorrar de problemas, precisamente ambientales, de enfermedades, de cosas que nos están pegando, ¿no? Sí. Entonces, la principal ventaja es ambiental. Entonces, ya con eso en mente, la verdad es que es cierto que también existe una presión por hacerlo más económicamente competitivo. Es una presión. Entonces, nuestro proyecto en el instituto partió desde el laboratorio de identificar, nosotros le llamamos áreas de oportunidad en el proceso convencional de obtención de biodiesel. El biodiesel se obtiene desde hace, 30 años en diferentes países del mundo, pero constantemente se puede buscar la innovación precisamente del proceso para hacerlo más amigable con el medio ambiente. Entonces, nosotros en el Centro Mexicano hay una línea que tenemos que es de química verde, que es desarrollo de productos y procesos que sean más ambientalmente amigables, y detectamos que se podía incrementar esa factibilidad y que de la mano de eso podría traer también ventajas económicas, es decir, hacerlo más competitivo porque somos menos recursos, es menos demandante. Entonces desarrollamos el proceso a nivel laboratorio en un proyecto institucional, vimos que las cosas, la hipótesis se cumplía y pues pensamos, bueno, esto hay que escalarlo para demostrar que a una escala mayor seguimos teniendo
esas ventajas, ¿no? Entonces, hubo en 2016 una convocatoria de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de aquí de la Ciudad de México, precisamente en proyectos que fueran pertinentes para las problemáticas de la ciudad. Entonces, nosotros lo que les planteamos es que con este tipo de biocombustible, si tú además lo obtienes a partir de una fuente que es un problema ambiental, que es nuestra materia prima para el proceso es un aceite vegetal gastado, el aceite de cocina gastado, que a nivel internacional también se ha estudiado, dijimos, pues tienes dos ventajas. Uno, quitas el problema de qué hacer con un residuo que estás generando y que te puede contaminar el agua, te puede contaminar el suelo si no lo manejas bien. Y además puedes producir de la mano un combustible renovable, verde, que además en emisiones también tiene ventajas. Claro. En las emisiones. Y dijimos, con ese planteamiento, digamos, con la ciudad, nos dijo adelante y nos dio el financiamiento. Me imagino, doctora, que tiene ya aplicaciones muy concretas y resultados. Si te parece bien, vamos a hacer una breve pausa y regresando platicamos de cómo pues se han ya introducido al sistema productivo de la ciudad y cómo ha dado resultados. Una pausa y regresamos. Esto es Interfaz. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos platicando con la doctora Violeta Jazmín Mena Cervantes. Ella es profesora investigadora del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional y responsable técnico del Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles. Y estamos charlando sobre la planta productora de biodiesel, este proyecto que lograron gracias a pues, haber ganado una convocatoria del CECITI, de la Secretaría de Ciencia de la Ciudad de México, que ha pues, transitado por varias etapas para lograr pues, probar que este tipo de combustible se puede producir, se puede hacer en gran escala y ahora están en el proceso de ya llevarlo a un ámbito comercial, a un ámbito donde pueda utilizarse de forma masiva y común, ahora sí que para resolver el problema de la ciudad, de las emisiones tan altas que tenemos de gases de efecto invernadero. ¿Nos puedes platicar cómo van en estas etapas? Sí, comentábamos ahorita que el alcance de esta primera parte del proyecto fue básico. El reto era construir el prototipo y mostrar que funcionaba. Y parte de eso, bueno, los que hacemos química entendemos, o sea, una cosa son los fierros. El proceso que está detrás de eso es el corazón de nuestra tecnología. Entonces, el proceso es un proceso que está ahorita en solicitud de patente, es novedoso. Entonces, el ánimo también no es solo producir biodiesel, eso siempre en las charlas lo digo, ¿no? Alguien puede buscar en YouTube y puede encontrar videos de cómo hacer biodiesel en su casa. Pero una de las cosas a las que te enfrentas ya para aplicarlo y realmente que sea ambientalmente amigable es, por ejemplo, demostrar que realmente es biodiesel. Hay normas a nivel internacional ya que te dicen qué parámetros tienes que cumplir y en qué intervalos tienen que estar para que tú puedas decir que es un biocombustible, igual que la gasolina, ¿no? Voy a hacer gasolina en mi casa y voy a decir que la puedo meter en el automotor. Ese es uno de los riesgos que a veces se tienen con los biocombustibles, ¿no? La gente dice, bueno, son más amigables, son más verdes, los puedo hacer en mi casa. Entonces, el reto con el proyecto era, bueno, sí escalar, ver que era una tecnología innovadora, amigable con el medio ambiente. Es una tecnología que tiene 3 rasgos importantes. El primero de ellos es alta eficiencia. Nuestro eslogan es que metemos 1 litro de aceite gastado al proceso y obtenemos 1 litro de biodiesel. Tenemos una eficiencia ahí porque precisamente pensamos en la disminución de la generación de residuos, que es un pilar de la química verde. El siguiente aspecto importante es la eficiencia energética. Nosotros hicimos todo el estudio de las operaciones, tanto la energía de las reacciones, etcétera, ajustar las operaciones, los servicios auxiliares, para que la demanda energética, es decir, los kilowatts hora que yo consumo por cada litro de biodiesel, sea lo mínimo y sea competitivo, ¿no? Por eso les decía, de la mano con la sustentabilidad ambiental, pues va la parte económica, ¿no? Claro. Y por último es que también nuestro proceso es 0 huella hídrica en la parte de proceso. Un proceso convencional de obtención de biodiesel llega a estar hasta 5 litros de agua por cada litro de biodiesel que se produce, y eso en el mejor de los casos. En nuestro proceso no hay agua de por medio para hacer las operaciones de separación y purificación y obtener la calidad adecuada del biocombustible. No. Entonces era el reto, o sea, construir la planta, probar que el proceso era funcional, asegurar la calidad. Ustedes mencionaban el otro proyecto que tenemos, que es el Laboratorio Nacional de
aseguramiento de la calidad de biocombustibles, es tener todo el set de pruebas, que es una de las fortalezas que tenemos en las grandes instituciones. Tenemos personal competente, tenemos equipamiento que podemos poner al servicio de cosas que se traslade el impacto rápidamente a la sociedad. Entonces era el otro componente, hacer todo el set de pruebas, implementar los métodos para demostrar que lo que estábamos produciendo realmente está en los estándares internacionales. Esa fue la primera etapa del proyecto, la concluimos satisfactoriamente y ahorita comentamos la segunda parte este año. El reto que tenemos es pues de hacer todo el esquema de cómo lo vamos a comercializar, qué es lo que vamos a comercializar. Nosotros en principio con este proyecto es la tecnología del procesamiento, les decía. Entonces, ¿quién puede ser usuario de esto? Pues algún inversionista mexicano, algún empresario, emprendedor, nuestros propios politécnicos que se están formando, que quieran seguir esa línea y que quieran licenciar la tecnología para aplicarlo, ¿no? Y que al final de cuentas es cuando se van a ver los verdaderos resultados de ese tipo de creaciones. Por eso es muy importante seguir toda la cadena. En ese sentido me gustaría preguntarte, porque bueno, esta es una paradoja que se vive constantemente, no solo en México, en el mundo, ¿no? Por un lado, el gran desarrollo industrial desde la primera revolución industrial allá en Europa hasta en la actualidad, ¿no? Tenemos países como China, como India, que crecen de forma exponencial, pero también al mismo tiempo están en esa lógica de construir, mientras desarrollan la industria, construir aspectos más nobles para el desarrollo social, sustentabilidad. En ese sentido, ¿cómo está México en las distintas instituciones, con los talentos en las aulas, en el POL, en la UNAM, en las diversas universidades estatales, en fin, todo este ecosistema, o más bien todo este mosaico de instituciones y jóvenes y talento, cómo se está componiendo en la competitividad de México respecto a otros países? Yo, en mi experiencia, lo que he visto es que hemos avanzado. Hemos avanzado, por ejemplo, en el instituto tenemos toda una serie de organismos, oficinas que nos apoyan, pero la verdad es que todavía en esta etapa, digamos, aunque se tiene un avance, todavía depende mucho de la voluntad y el ánimo que quiera tener el investigador. Una de las reflexiones que hacemos es faltan tecnólogos en nuestro país. Ya hay una masa crítica, CONACYT lleva muchos años, varias décadas, conformando toda esta masa crítica de investigadores de calidad en diferentes áreas, ¿no? Creo que ya hay un avance, pero faltan tecnólogos. Es la gente que haga la conexión precisamente entre entender al investigador, el lenguaje que le habla, y entender a la parte del mercado lo que le pide y entender al sector público con las políticas públicas. Hablaban ahorita esto del crecimiento. Yo ahí escuchaba a la bióloga en la entrevista anterior, coincido con ella en la parte de que todo el mundo habla hoy en día de desarrollo sostenible. Está la Agenda 2030 de Naciones Unidas con metas bien específicas en muchos rubros. Tenemos que cambiar la forma en que pensamos en el mercado. Por eso yo les decía, a mí lo primero que me preguntan cuando presento este proyecto y estamos en la etapa ya de transferencia es, sí, ¿cuán más barato me va a salir que el combustible fósil? Claro, sí. Entonces, mientras no haya un acompañamiento del otro brazo, que es la política pública, que es el Estado, el que nos dice o el que toma en cuenta esas necesidades, esa, por ejemplo, necesidad de calidad de aire, eso, ¿qué precio le vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a medir? Entonces, eso todavía estamos en ciernes. Entonces, México yo creo que ha avanzado, pero necesita poner metas de formación de tecnólogos para poder subirse realmente a esta idea de la economía basada en el conocimiento. Sí, que Pues se vean los resultados, claro. Sí, ahí está la necesidad constante, ¿no? Y la petición constante por parte de la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias, doctora. ¿Dónde podemos seguir este proyecto? Tenemos una página del Laboratorio Nacional, que finalmente con este proyecto, con los buenos resultados que hemos tenido, logramos el reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para hacerse del laboratorio. Entonces tenemos nuestra página que es LANDACBio, así como suena, landacbio.ipn.mx. Ahí está en pantalla. Ahí tenemos la información sobre las cosas que hemos hecho y vamos subiendo ahí los avances que tenemos. Pues excelente, como siempre, gran aporte por parte de los alumnos y planta docente del Politécnico, con las instituciones también que confluyen. Un abrazo a toda la comunidad politécnica desde los estudios de Interfaz. Gracias por estar con nosotros. Una pausa y volvemos. Y ahora nos vamos hasta Jalapa. Vía Skype tenemos una interesantísima charla con un joven que domina las matemáticas como nadie. Él nos lo va a decir. ¿Por qué? Porque ha ganado
premios importantísimos relacionados precisamente pues sobre esta disciplina tan compleja, una de las ciencias exactas más dinámicas, más interesantes. Nos enlazamos hasta Jalapa con Alberto Coto García, matemático, heptacampeón mundial de cálculo mental y precisamente considerado la persona más rápida del mundo haciendo cálculos mentales. Es un placer saludarte, muy buenos días, gracias por estar con nosotros completamente en vivo en Interfaz. Muy buenos días, muchísimas gracias a vosotros. Pues supongo que esta habilidad que has ido desarrollando tiene parte desde la manera en que naciste, ¿no? Todo tu sentido, toda tu estructura, hasta cómo vas practicando, desarrollando estos aspectos a lo largo de tu vida o a lo corto de tu vida y pues cómo se siente estar siempre inmerso en este mundo de las matemáticas. Bueno, pues dices bien, ¿no? Obviamente toda habilidad humana conlleva una parte innata, una predisposición para ello. Sí. Lo que luego, obviamente, pues como todo en la vida tienes que trabajarlo y es el trabajo, el entrenamiento, la práctica lo que te hace desarrollar precisamente esas habilidades. Al final es un concepto de constancia, ¿no? Si eres constante vas a mejorar mucho y si encima tienes un poquito la predisposición, pues lo mejorarás de forma exponencial. Te saludo con mucho gusto, Alberto, nos da muchísimo gusto platicar contigo y pues quisiera preguntarte ¿cómo le explicas a la gente cuando dicen y es que las matemáticas no sirven para nada? ¿Cómo le explicas las grandes posibilidades que surgen a través de estas ciencias? Esa es una pregunta que se suele hacer con bastante frecuencia, ¿no? La pregunta más correcta sería ¿para qué nos sirven las matemáticas? Exacto. Y acabaríamos, pero como sirven para absolutamente todo y están en todos los sitios. Mira, sin ir más lejos, yo aprendí a calcular jugando a la baraja, a las cartas. Es decir, si tienes una buena agilidad de cálculo mental y conoces cada juego desde un punto de vista matemático, vas a tomar ventaja. Esa es una primera de las posibilidades. Luego, a partir de ahí... O sea, la matemática está en el juego, la matemática está en el deporte. O sea, cuando un lanzador por ejemplo, de jabalina va a lanzar, su lanzamiento está totalmente matematizado para que caiga lo más lejos posible, ¿no? Matemáticas. La matemática está en el arte. El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, sin ir más lejos, está repleto de rectángulos de proporciones áureas para que nos guste más a la vista. La matemática está en la naturaleza, la matemática está en cualquier desarrollo científico o tecnológico, depende de esa herramienta que son las matemáticas. Absolutamente en todo y súper importante, claro. Con esto que nos acabas de explicar, Alberto, pues nos da un preámbulo precisamente para ahora hablar sobre este 9º Campeonato Nacional de Cálculo Mental. Platícanos de cómo se va a desarrollar, en dónde y las fechas y cómo va a estar esta dinámica, pues para que nosotros que no somos tan matemáticos lo podamos seguir. Sí, bueno, el torneo se celebró el 5 y 6 de noviembre, lunes y martes, en el campus de la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. Allí asistieron pues casi 300 estudiantes de todo el mundo. De todo el mundo, de todas las es un campeonato nacional. Correcto. Entonces, bueno, luego hay categorías de primaria, secundaria y preparatoria, ¿no? Entonces los alumnos compiten con unas pruebas de cálculo, de juego numérico que yo mismo elaboro, compiten y luego obviamente hay unas premiaciones. Este tipo de competencias yo los considero fundamentales porque son las que a ellos les hacen entrenarse previamente para el torneo, prepararse bien y luego en una competencia sana pues es lo que te hace mejorar al final la competencia. Y bueno, ya vimos, Alberto, para todo lo que nos sirven las matemáticas, no los va a hacer solamente ganar en las cartas, ser mejores deportistas, además poder dedicarse a algunas de las carreras más socorridas y mejor pagadas de la actualidad, tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, ¿por qué no explorar el espacio? Entonces, platícanos, ¿cómo pueden los jóvenes irse involucrando con las matemáticas? ¿Qué recomiendas tú? Bueno, lo que recomiendo, pero no solo para los jóvenes, yo creo que para todo el mundo, porque al final los papás o los abuelitos también son muy importantes para que a sus niños, a sus hijos, a sus nietos
les hagan ver que las matemáticas son bonitas. Entonces es importante que sea en todas las edades, ¿no? En todos los contextos de edad. Yo creo que la matemática hay que tratar de verla como un juego. Mi lema es aprender jugando. Obviamente cuando eres niño, pues aprender jugando, jugar con los números, con toda la matemática que puedes manipular de alguna manera, que la puedes ver en todos los sitios, para que no para qué sirven, ¿no? Eso que lo tengan ellos muy claro, que son muy importantes. Luego a partir de ahí ya le entrarán a lo que es la abstracción matemática de otra forma, con otro pensamiento más positivo. Porque al final el principal problema que yo considero que hay relacionado con las matemáticas es el miedo a la propia materia. Sí. Efectivamente, porque gente incluso ya de mayor, ¿no? De edad, pues la idea que tienen de las matemáticas es un pizarrón lleno de fórmulas y un examen que superar. Es que eso no son las matemáticas son muchísimo más. Eso es una parte de las matemáticas que a lo mejor no nos hicieron en su día atractiva, le tomamos miedo y a partir de ahí ya invalidados. Ese es el principal problema que yo veo. Así es, sin duda alguna coincidimos, hemos tenido aquí a personas que han estado involucradas con el desarrollo del aprendizaje, sobre todo de las matemáticas, y creo que ahí está la base, cómo se inicia el aprendizaje de las matemáticas sin miedo, al contrario, con cariño, con gusto, porque quienes lo logran, créeme que se vuelven, incluso se puede volver hasta adictivo, ¿no? Como parte de esta circunstancia en la cual se circunscribe la forma de pensar y evaluar lo que es el concepto matemático. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ojalá que cuando estés aquí en la Ciudad de México podamos invitarte al estudio, si nos lo permites, para poder platicar más sobre estos puntos, cómo está el desarrollo en el aprendizaje desde los más jóvenes y las matemáticas y, por supuesto, su productividad. Te agradecemos mucho, felicidades Alberto Coto García por haber estado con nosotros esta mañana en Interfaz. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer, gracias. Y aquí en el estudio, déjame decirte que ya nos salieron varios matemáticos, ya se quieren ir a jugar baraja terminando el programa, así que ya los motivaste. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, pues ahí están, Cris. ¿A ti te gustan las matemáticas? Sí, la verdad que sí, pero después uno les va agarrando miedo, ¿no? Así que si uno lo ve como un pasatiempo... Y terminaste estudiando filosofía. Nada que ver, nada. Bueno. Así es. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. Pues seguimos con el tema de la ciencia, ahora nos vamos hacia la salud, en nuestra sección Salud para Todos, en colaboración con la Secretaría de Salud, y en esta ocasión nos visita Ulises Mendoza González, subjefe de residentes de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y vamos a platicar de un tema muy importante. Pues ya hemos hablado aquí en Interfaz lo que es un infarto al miocardio, cuáles son sus causas, cuáles son sus principales formas de prevenirlo, pero ¿qué pasa, doctor? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a este suceso que puede ser muy repentino, que puede pasar en cualquier momento? ¿Qué es lo que podemos hacer como mismo paciente, como misma persona que lo está sufriendo o como familiar o persona que está alrededor de un evento así? Claro que sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pues primero que nada, el paciente no sabe que tiene un infarto hasta que un médico lo dice. Y lo principal es puntualizar qué síntomas y qué tipo de pacientes son los que deben considerar o sospechar que tienen un infarto desde ellos mismos. Es así que me platican, han hablado de factores de riesgo, pero recordarlos siempre vale la pena, ¿no? Por favor, sí. Es así que, pues, estar en cierta edad, más de 40 años, desafortunadamente vemos gente cada vez más joven, 35, 38 años, ya nos pone en riesgo de tener un infarto y sabernos que padecemos enfermedades, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad renal. Si nosotros tenemos este tipo de enfermedades, con mucha más probabilidad podemos tener un infarto en el corazón. Y es así que la principal manifestación es un dolor en el pecho. No la única, pero la principal. Entonces, si nos conocemos portadores de estas enfermedades y sobre todo en reposo tenemos un dolor fuerte en el pecho,
partes del centro del pecho, el pectoral izquierdo, generalmente a la mandíbula, al hombro, al brazo, con sudoración, con falta de aire. Sí es un dolor atípico, ¿no? Sí, o sea, no es común ese tipo de dolores. Pues la verdad es que se describe un dolor típico, nosotros lo dividimos en dos partes, qué bueno que lo mencionas. El dolor típico es ese que yo platico, pero la gente que también tiene como agruras, como reflujo, ese tipo de molestias, pudiera ser un infarto. De forma repentina. Exacto, Que sobre de todo de repente forma empieza... repentina, es decir, yo estoy normal. Exacto. Y tengo este tipo de molestias y me siento mal, me siento muy ansioso, empiezo a sudar, me empieza a faltar el aire. Yo creo que en ese momento habría que enlazarnos con el servicio de salud para descartar un infarto. Claro. Rapidísimo, siempre me gusta hacer estas 2 o 3 preguntas cuando hablamos en este sentido. ¿Cuánto tiempo dura, digamos, o existe esa opción de la durabilidad? ¿Te empiezas a sentir esos síntomas que nos acabas de comentar? Y, digamos, pues así fríamente, el desenlace fatal. ¿Existe una durabilidad al respecto, medido, un promedio? La verdad es que el infarto es una de las enfermedades tiempo dependiente en atención para tener mejores resultados. Es así que si yo tengo estas molestias, tengo que ir de inmediato. Es decir, no puedo decir, mañana me toca cita con mi otro médico. Exacto. No, si en ese momento yo tengo estas molestias, ya sea que llamo una ambulancia o me presento en algún hospital. Un hospital que me pueda tomar un electrocardiograma. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave. Un hospital que me pueda tomar un electrocardiograma, que es un estudio muy sencillo. Tardaremos 2 minutos en tomar un electrocardiograma y los infartos más graves tenemos el diagnóstico en ese momento. Y bueno, eso es en el caso de que uno lo esté sufriendo, ¿no? Cómo detectarlo y qué hacer en el momento de sentir estos síntomas específicos que nos menciona. ¿Qué pasa si yo estoy viendo, ¿no? Cómo se ve en tercera persona un infarto y qué es lo que puedo hacer? Digo, obviamente, pues llamar a los servicios de emergencia, pero ¿cómo se ve, cómo detectarlo y cómo saber que algo grave está pasando? Bueno, sobre todo la parte bien importante y sobre todo estos espacios nos ayudan mucho a nosotros los médicos, pero es la educación. Tal vez mi familiar no ha escuchado esta información, no tiene buen conocimiento, pero yo estoy escuchando que estos pueden ser datos de un infarto. Lo veo padecer estos síntomas y le digo, ¿sabes qué? Te voy a llevar al hospital, hay que atenderte de manera inmediata y digo, tal vez puede ser gastritis, puede ser cualquier otra cosa más leve, pero siempre buscamos descartar lo grave, que sería un infarto. Claro. En el tema de hombres, mujeres es un promedio parecido, no hay una tendencia hacia uno de los sexos. La verdad es que el infarto del corazón predomina mucho más en los hombres tienden a tener más infartos, pero las mujeres tienen un porcentaje también importante de presentación de los mismos y a veces se pudiera desdeñar, no, pues es mujer, la verdad es que no tiene tanto problema, y sobre todo mujeres posmenopáusicas. En el hombre el corte de edad son cerca de 40 años y en las mujeres no lo manejamos por edad, sino por la etapa biológica, porque mucho se relaciona con hormonas, este tipo de cosas. Entonces la mujer que está ya en la posmenopausia, en la menopausia vaya, más riesgo de tener un infarto, aunque puede ser más joven también. Me gustaría que pues nos ayudaras a recordar cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Ya mencionábamos algunas enfermedades como son padecimientos renales, como son pues las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Diabetes, hipertensión, etcétera. Sin embargo, pues también existen, por ejemplo, hábitos o otro tipo de factores de riesgo, predisposición genética, etcétera. Ojalá nos pudieras especificar un poco más de este tema. Un par de factores muy puntuales que se me ocurren, la predisposición genética, sobre todo si yo tengo un familiar de línea directa, un hermano, padre, que se infartó antes de los 50 años, estoy en riesgo, ¿vale? Porque esa presentación habla de que ya desde el nacimiento el metabolismo de las grasas, del colesterol, las placas en las coronarias, mucho más riesgo de que yo lo padezca. Entonces, tener ese concepto en mente de que si mis familiares y sobre todo jóvenes padecieron un infarto, yo pudiera estar en más riesgo. Y el otro factor que es el factor prevenible que causa más muertes y que se puede prevenir es el tabaquismo, ¿vale? Desafortunadamente un gran porcentaje de la población fuma, es algo que se puede dejar, es decir, no es parte de un factor congénito, sino es algo que se puede eliminar y es el más relacionado con infartos, sin duda alguna. Al dejar de fumar, en automático ya entras en otro sistema de menor posibilidades de infarto, ¿no? El riesgo disminuye, pero la literatura habla que incluso puedes llevar hasta 10 años después de dejar de fumar para que tu sistema cardiovascular depure toda la lesión que causa el tabaco.
Es decir, entre más temprano suspendamos el tabaquismo, menos riesgo vamos a tener a lo largo ¿Cuál del es día. el estudio que se tiene que hacer personas normales, regulares, después de los 40 años para irte dando cuenta si estás bien en todos tus niveles? Uno es un estudio que es una medición como tal. Vemos el peso, lo relacionamos con la talla, vemos si padecemos obesidad, medimos la cintura, vemos si estamos en parámetros adecuados para nuestra edad y algunos estudios de laboratorio. Glucosa en general desde la mayoría de edad, más a los 40 años, un perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos también hacia los 40 años, 30 años o incluso desde la mayoría de edad. Es bueno hacerlo de forma rutinaria para estar consciente de cuántos factores de riesgo yo individualmente tengo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Ulises Mendoza González, su jefe de residentes de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, un instituto fundamental para nuestra salud de los mexicanos que hacen grandes cosas. Y bueno, pues gracias a ti, por supuesto un fuerte abrazo a todos los médicos que se encuentran allá. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Tenemos más entrevistas esta mañana en Interfaz, entrevistas clave muy interesantes como la que a continuación les vamos a presentar. Nos acompaña Armando Trejo, él es director del Foro Internacional de Narración Oral Fino Proyecta Cuéntale, para hablar precisamente sobre el 5º seminario de fomento a la lectura, cuerpos y relatos interestelares. Muy buenos días, Armando, un placer saludarte. Bienvenido. Pues una gran trayectoria la que nos comentas, ya 30 años dedicado a este tipo de fomento a la lectura, proyectos, en fin, y bueno, que siempre han abarcado muchos ámbitos de la sociedad. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Dentro de este 5º seminario de fomento a la lectura, cuerpos y relatos interestelares, ¿qué estaremos viendo? Bien, pues es un encuentro muy interesante, fomento a la lectura, que está convocado por la cátedra José Emilio Pacheco del Sistema Universitario de Fomento a la Lectura, Universo de Letras de la UNAM. Sí. Es un sistema que se ha ocupado en los últimos años de fomentar el hábito lector dentro de la comunidad universitaria y también dentro de la comunidad toda. En este 5º seminario que será la próxima semana del 14 al 16 de noviembre, pues hay una serie de conferencias, conversatorios, hay un ciclo de cine. Y entre estas actividades yo estoy presentando un proyecto que se llama Voces Transparentes. Correcto. Es un proyecto que convocamos el Foro de Narración Oral con la Coordinación de Literatura de Bellas Artes, la Dirección de Artes Plásticas también del Palacio de Bellas Artes y la Galería José María Velasco. Son proyectos varios que tenemos sobre cómo acercar a la lectura a distintas poblaciones, claro. Desde el barrio, los barrios bravos del centro histórico, los abuelos narradores y lectores, y en este caso fue un proyecto dirigido a la comunidad LGBTTI, en el que chicas transexuales se han incorporado a un proyecto de fomento a la lectura y de narración oral. De narración oral principalmente porque si hablamos desde las conductas expresivas, antes de las letras estuvo esa parte importante de la oralidad, de las sociedades de oralidad primaria, en la que los cuenteros, los fabuladores, el griot africano, los cuenteros, los juglares, pues tenían el don de la palabra antes de que la propia letra existiera. Y creemos que una forma de fomentar la lectura, de estimular el imaginario y la creatividad, es también a partir de lo que uno cuenta desde sus propias vivencias y experiencias. En este caso, el trabajo con las chicas transexuales fue de un taller de narración oral para que ellas buscaran a través de sus propias vivencias y experiencias cómo transmitir, comunicar y compartir su vida a través de la palabra oral, y cómo a través de la palabra oral también estimularles a acercarse a las fuentes literarias y a las tradiciones orales, porque de alguna manera en este colectivo donde pues hay muchas chicas activistas, es como posibilitarles un nuevo lenguaje, un lenguaje más cercano a la sociedad, porque son activistas, entonces también sus discursos a veces son un poco a la defensiva. Y desde la literatura encontramos muchísimas fuentes que les posibilitan expresar
de otra manera o con otras palabras su propia lucha. Y es muy gratificante ver cómo ellas también se van ilustrando en el gusto por enriquecer su lenguaje, porque si ya de por sí sufren de discriminación, sufren de una descalificación social, el que se vayan ilustrando también les posibilita llegar a esos públicos, tener una formación y que por supuesto parte a través de acercarles a la lectura y de estimular también hasta el hábito de escribir. Por supuesto. Claro. Armando, pues nosotros siempre hablamos aquí de temas variados, ¿no? Ciencia, tecnología, cultura, arte, pero sobre todo con el objetivo de acercar estas herramientas y estos temas a la gente. Tú que has estado en esta labor tan loable, me gustaría que nos platicaras cómo se logra en un ámbito como este, en estos grupos minoritarios que han estado marginados por la sociedad por mucho tiempo, como son las mujeres transexuales en este proyecto en específico. ¿Cómo se logra acercarles este tipo de herramientas? ¿Por dónde lo inicias tú? ¿Cómo lo logras? Pues con lo esencial que tenemos todos, que es nuestra propia palabra. Yo creo que aquí la valoración social que nosotros hacemos es darle vigencia a esta posibilidad que tenemos todos los seres humanos, que es insustituible, que es poder hablar con el otro. Entonces, el primer paso siempre, como una condición también de la comunicación, es ser respetuoso con el otro. O sea, el otro necesita sentir confianza para que se abra, para que escuche, para que participe y llegar primero con una actitud de confianza y de respeto, de ponerte en el lugar de los otros, no sin pretensiones, porque yo creo que cuando hay una población vulnerable o que ha sido más descalificada, pues es importante hacerles sentir que somos iguales, que tienen las mismas capacidades, que tienen las mismas posibilidades de ocupar los espacios, pero que sí necesariamente tiene que haber una formación. Claro. Entonces, cuando tú les convences de que es importante la lectura, ilustrarse, más allá de lo académico, porque hay una formación académica, claro, que puedes tenerla o no, pero hay una formación cultural y esa te la dan los libros. Yo digo un poco así, hasta en plan de broma, uno se ahorraría hasta el psicoanalista si leyera más, porque ahí encontramos, reencontramos, nos vemos, nos descubrimos. La lectura solucionamos, ¿no? La lectura, el cine, porque en este ciclo hay también un ciclo de cine y yo creo que ver cine, leer, es una forma también de reencontrarnos con nosotros mismos, de entender la sociedad y podernos expresar y comunicar mejor con los otros. Y con estos grupos, pues ha sido sorprendente porque tienen una gran necesidad de hacerse escuchar. Por eso se llama voces transparentes, porque es darles la voz, pero ya una voz que pueda ser más clara para llegar a todos esos públicos que a veces están a la defensiva, que no les quieren escuchar porque pues hay mucho prejuicio, ¿no? Con claro, ciertos sectores. Claro. Y la lectura pues les posibilita esta forma de hacerlo mejor. Sin duda, Armando. Rápido, coméntanos otra vez cuándo van a ser las fechas y los lugares. Los lugares. Este seminario se desarrolla del 14 al 16 de noviembre en Ciudad Universitaria. La próxima semana es miércoles, jueves y viernes en la sala Carlos Chávez, donde se harán las conferencias, los seminarios y demás. Y en la sala Carlos Monsiváis, que es la sala de cine donde estará el ciclo de cine. Perfecto. Las actividades todas son por la tarde, ahí se pueden inscribir, en la página de Universo de Letras. Permítenos hacer una pausa, porque si no, no va a salir este dato. Regresamos contigo. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Seguimos en Interfaz y bueno, Armando Trejo, director del Foro Internacional de Narración Oral, Fino Proyecta Cuenta Lee, nos estaba dando ya los últimos detalles de dónde inscribirnos para el 5º Seminario de Fomento a la Lectura, Cuerpos y Relatos Interestelares, donde estará este proyecto que estás liderando, Voces Transparentes. Sí, la información, para poderse inscribir, pueden escribir a info@universodeletras.com
letras.unam.mx. Es un costo reducido, simbólico, Sí. es para todo público. Pero sí y- es importante inscribirse. Por previamente. supuesto que sí, para que estén en esta lista de participantes. Y la información general en universodeletras.unam.mx. Muy bien. Y es el 5º seminario de fomento a la lectura, sexualidad, género y ciencia ficción. Yo creo que es muy sugerente que la gente se acerque y de verdad habrá distintos puntos de vista desde críticos de cine, artistas visuales, narradores orales y escritores. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Armando Trejo, por haber estado con nosotros y pues las puertas están abiertas para seguir platicando sobre estos temas y estos eventos. Gracias, Gracias, encantado. gracias, Armando. Y ahora es tiempo de nuestra sección de la plataforma México X, esta plataforma de cursos gratuitos y masivos de la Secretaría de Educación Pública y donde participa Televisión Educativa, por supuesto, la Dirección General de Televisión Educativa. En esta ocasión nos comunicamos con Edgar Sánchez Linares, él es maestro en Educación y en Tecnología Tecnología Educativa del Instituto Compunícate. Y precisamente platicaremos sobre el MOOC Evaluación 2.0 Diagnóstica, Formativa y Sumativa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Espero haya pronunciado todo esto bien. Si no, ya contigo podremos hacer estas correcciones. Es un placer saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Omar. Claro, gracias. Está bien la pronunciación. Siempre les cuesta trabajo a nuestros alumnos pronunciar. Gracias. Pues platícanos, ¿cuáles son los ejes centrales de este MOOC? Pues el eje central de este curso en línea es el tema de la evaluación. Sabemos, hemos logrado ya que el docente en general considere el proceso de evaluación como parte fundamental de su discurso didáctico. Sí. Sin embargo, aún tenemos un camino muy largo por recorrer en cuanto a la implementación de las estrategias de evaluación y la instrumentación adecuada de la evaluación. Esto se debe a dos factores fundamentales. La evaluación es un proceso sumamente complejo. Sí. Y por otro lado, en la cuestión operativa, la evaluación demanda mucho tiempo por parte de los docentes. Sobre todo, considerando la realidad de la mayoría de nuestros docentes en el sistema público, sí, en donde tenemos grupos con 30, 40, 50 o hasta 60 alumnos. Entonces, aplicar un instrumento de evaluación a este tipo de grupos y cuando en la realidad los profesores pueden tener hasta 2, 3, 4 grupos, pues se convierte en un ejercicio que demanda mucho tiempo. Así que en este curso lo que queremos mostrarles a los docentes es cómo aprovechar la tecnología para que podamos implementar los instrumentos de evaluación y que no nos consuman tanto tiempo y que podamos hacer las evaluaciones entonces de manera continua, en un enfoque diagnóstico para conocer los conocimientos previos de los estudiantes, en una evaluación formativa que nos permita realimentar el proceso, que me parece ese es el punto clave de la evaluación, el poder ofrecer una realimentación inmediata, continua, precisa del proceso de aprendizaje en cada uno de los alumnos y, por supuesto, para carácter ya social, para cuestiones de acreditación, que también la evaluación nos permita de una manera muy ágil obtener el nivel de desempeño en una escala cuantitativa y que podamos reflejar en nuestras actas de calificaciones oficiales. De manera general, ese es el contenido del curso. Muy bien. Así es, Edgar, y bueno, es, digamos, quitarle una traba más a este concepto de las evaluaciones, acercando las herramientas tecnológicas a los maestros para que puedan apropiarse de ellas y utilizarlas de manera eficiente. Por supuesto que también sean muy útiles para ellos y para los mismos alumnos. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo está estructurado este curso? ¿Cuánto dura y de qué se compone específicamente? Es decir, los distintos módulos y distintas tareas que van a tener que completar para, pues, valga la redundancia, completar este curso. El curso está constituido en 4 unidades. En la primera unidad, lo que trabajamos son los conceptos generales de evaluación, los momentos de evaluación y sus enfoques. Esta unidad tiene asociado una serie de cuestionarios que el profesor va a ir contestando conforme va viendo los materiales, los videos.
Y aquí hay un primer caso de buenas prácticas en cuanto a la evaluación. La evaluación de esta primera unidad es una evaluación formativa, así que el profesor puede resolver los cuestionarios tantas veces como lo considere necesario, hasta que en un proceso de interacción con los materiales y los propios cuestionarios, él alcance el nivel adecuado en esta primera unidad. Las siguientes 3 unidades son unidades ya más operativas, instrumentales, y explicamos cómo utilizar la herramienta Google Forms para implementar una evaluación de tipo diagnóstico, cómo hacer las configuraciones para una evaluación de tipo formativo y para una evaluación de tipo sumativo. En estas 3 unidades, los participantes tendrán que producir que ellos en su computadora y con su cuenta de Google puedan empezar a crear sus primeras prácticas, y esto también es un enfoque muy interesante de nuestro curso, porque le va a permitir al docente llevar lo aprendido de manera inmediata a su salón de clase. No tiene que esperar más tiempo, sino que la transferencia del conocimiento puede ser inmediata. En estas unidades, las 4, como te comentaba, el profesor va a invertir aproximadamente 10 horas a la semana, lo cual hace una inversión de 40 horas en estas 4 semanas que dura el curso. Muy bien, pues muy interesante este MOOC. Edgar Sánchez Linares, ojalá pronto te tengamos en el estudio para poder revisar más a profundidad sobre todos los resultados después de este MOOC, ya con los estudiantes que han participado. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Interfaz. Al contrario, gracias Ana, gracias Omar. Gracias. Pues ahí están estas plataformas, métanse a la página México X, ahí podrán descubrir un sinfín de cursos de distintas ramas, disciplinas, por supuesto desde la elaboración de las principales universidades e institutos de México, de nuestro país. Para todos ustedes son cursos gratuitos, así que hay que aprovecharlos. Vamos a una breve pausa, regresamos. En 1884 nace Hermann Rorschach, psiquiatra y psicoanalista, creador del famoso test de Rorschach. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz y llegamos a la parte final de nuestro programa. Y bueno, el proceso para la creación de nuevas licenciaturas implica una reflexión profunda sobre el contexto nacional y global. Acompáñenos a ver la segunda parte del trabajo especial que realizó nuestra compañera Ana Luisa Guerrero sobre la recién creada licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM. Formar científicos forenses que realicen investigación que coadyuve al sistema de justicia mexicano es el propósito de la licenciatura en Ciencia Forense que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México. En sus aulas se preparan a través de un programa de competencias que impulsa a los alumnos a generar aptitudes para el trabajo forense y deja atrás la enseñanza tradicional de transferir el conocimiento. Nosotros procuramos la enseñanza en la ciencia, con formación científica y con los elementos que les podemos dar desde la universidad y con una gran inserción en el conocimiento de nuestro sistema de justicia. El plan de estudios compagina conocimientos de derecho penal con ciencias como química, biología y psicología, así como de estadística forense, criminalística, derechos humanos y perspectiva de género, entre otras. Para dotar de las competencias a sus estudiantes, la licenciatura cuenta con aulas y laboratorios en los que se aplican los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos. Por ejemplo, tiene instalaciones para recrear escenas del crimen. Lo que nosotros tenemos es una serie de espacios, cuartos, con diferentes mobiliarios que nos sirven a nosotros para montar algún tipo de lugar de investigación que pueda servirles a los alumnos para investigar diferentes tipos de delitos, desde narcomenudeo, homicidios, robos. Por ejemplo, tenemos un automóvil que nos sirve para simular hechos de tránsito o para hacer otro tipo de prácticas. En estos espacios se realizan prácticas de dactiloscopía, en el que se buscan huellas digitales impresas, y prácticas de huellas de frenado, en la que observan la velocidad de un automóvil antes de un hecho de tránsito. Asimismo, se cuenta con un aula virtual en la que analizan los indicios que tiene una conexión con la escena del crimen,
donde conforman los dictámenes o documentos que presentarán los alumnos en sus ejercicios de juicios orales. Este es un espacio donde nuestros estudiantes analizan datos y reconstruyen hechos de forma virtual, además de conformar los indicios para poderlos documentar y que se transforman estos en un documento que simule lo que podría ser lo que entrega un perito de forma profesional. La idea es de que ellos tengan un conocimiento integral en el uso de todas las herramientas tecnológicas, aunque lo que realmente les queremos enseñar es a desarrollar el pensamiento científico, también queremos que tengan habilidades de tipo digital. Entonces realizan aquí sus exámenes online, hacen sus documentos de forma colaborativa y utilizan programas específicos para su carrera en hechos de tipo forense. A este espacio se suma una cabina de audio en la que se realizan pruebas de reconocimiento digital de la voz, por ejemplo, para simular casos de llamadas telefónicas. Además, se cuenta con un aula magna en la que los estudiantes recrean audiencias y juicios orales. Esta es una licenciatura que está siendo referente nacional. Su plan de estudios ha sido tomado como base para las carreras que han abierto la Universidad de Guadalajara y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aunque cada una con sus particularidades. La universidad marca un hito en la formación de profesionales que contribuyen a solucionar los problemas nacionales, siempre con acompañamiento de la ciencia. Pues ahí está esta carrera interesantísima de la UNAM. Como esta hay muchas más, así que bueno, pues alternativas existen para los estudiantes. Así ya lo platicábamos con Ana Luisa, una carrera muy interdisciplinaria, pero que pues es de vanguardia y va a preparar a los jóvenes para resolver y para aportar sus conocimientos y sus habilidades a un área tan interesante como es esta, la de las ciencias forenses y todo lo que implica. Así es, Ana Cris. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de jueves. Concluimos con esta emisión de Interfaz. Nos vemos mañana con más temas de este gran sector que es la educación. Pasen un excelente día. Así es, Omar. También nos despedimos de Griselda Yebra. Ya saben, ella siempre nos ayuda a comunicarnos a través de la lengua de señas mexicana con ustedes. Y les recordamos una vez más que nos sigan y nos comenten a través de las redes sociales. Encuéntrenos como AIED MX, Agencia Informativa de Educación de México.